placer presentar este panel, que me parece un auténtico lujo, realmente. Primero, porque es un panel que representa para esta temática, que es una mirada sobre la actualidad del periodismo de investigación, es una pluralidad de miradas notable. Por recorrido, por experiencia, por pertenencia de cada uno de los que integran este panel, de cada uno y cada una, sobre todo, que son más ellas que nosotros, lo cual me alegra mucho más todavía y dice mucho también de lo que es hoy el periodismo y el periodismo de investigación. Me parece que es realmente un lujo. ¿Por qué? Porque, como les decía, representan, además de sus trayectorias que tienen una enorme diversidad, también representan lugares muy distintos de donde ejercen y donde desarrollan el periodismo y donde acompañan al periodismo. Desde ese lugar, me parece que hoy, donde tenemos muy claro que el periodismo de investigación, que lo entendemos como poner a la luz lo que otros quieren que no se sepa, porque todos investigamos cuando hacemos periodismo, pero cuando se hace periodismo de investigación se va un poquito más allá, y se va un poquito más allá sobre todo donde alguien quiere que eso no se sepa. Un trabajo que hoy ha adquirido una notable transformación, porque los recursos tecnológicos lo permiten, porque permite tener a mano cosas que hace muchos años no existían, pero que eso no lo hace necesariamente más fácil. Y de hecho vemos que no es tan fácil, porque el contexto lo hace difícil, porque el negocio lo hace difícil, porque los que quieren que no se sepa se han sofisticado cada vez más y eso también lo hace más difícil, porque se ha precarizado el periodismo y hacer periodismo de investigación es caro, además de riesgoso, es costoso en términos personales y es costoso en términos económicos. Eso hace que el periodismo está en cuestión cada vez más y como nunca, pero el periodismo de investigación cada vez está más bajo amenaza. Pero se transforma en plataformas de donde se realiza, en formas de donde se hace, en construcción de comunidades que lo permiten hacer. Y en este panel vamos a tener en buena medida esas expresiones. La primera que va a presentar es una de las fundadoras de FOPEA también, Mariel Fitzpatrick, que Mariel tiene un largo recorrido, no por tiempo, porque como ven ustedes es muy joven, sino por desarrollo de la carrera profesional y con una inclinación al periodismo de investigación y una especialización en el periodismo de investigación muy potente. Mariel es periodista especializada en investigación, temas judiciales y periodismo de datos, una de las ramas más ricas hoy para poder hacer periodismo de investigación. Trabaja en el sitio digital Infobae y en Radio Continental, después de haber pasado y colaborado con muchos otros medios. Y en 2015 fue elegida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación para integrar el equipo argentino de los Panama Papers. Allí estuvo con Hugo Alconadamón, Iván Ruiz, Maya Jastrzębski y ha hecho muchas investigaciones que ha hecho temblar al poder en este país, pero no solo el poder político, porque muchas veces el único que queda bajo la lupa del periodismo de investigación es el poder político. Esas investigaciones pusieron en jaque al poder político, al poder económico y otras de Mariel también al poder judicial. Por lo tanto, no han quedado poderes a los que Mariel no haya puesto en jaque. Así que bueno, todo tuyo, Mariel. Gracias, un gusto estar acá. Dos breves correcciones, no estoy más en Radio Continental, pero actualizo, así que digo, nada más que por eso estoy en CNN Radio y en Radio Con Vos. Y por otro lado, estas investigaciones que mencionamos las hicimos en un equipo, que voy a hacer referencia a eso justamente en la presentación, que también incluyó, no en un origen, pero después se sumó Emilia Delfino también, que la quiero mencionar. No sé si ustedes largan la presentación de allá. Claudio decía 4 conceptos que tienen que ver con un poco hablar 10 minutos sobre periodismo de investigación. Acá me puse para más o menos tener el tiempo. Es difícil porque es muy amplio, bueno, también es como el público es heterogéneo, con distintos intereses y backgrounds. Pero quería hacer alguna reflexión general y darles algunos tips de algunas cosas que quizás yo pueda aportar más en particular para tratar de pensar, no pisarnos con los colegas. Así que espero que esto funcione, así como viene a la distancia.
la estoy tratando de pasar. Ahí funciona, ahí está. Yo pensaba en el periodismo de investigación, cuáles son las amenazas y los condicionamientos. Claudio hablaba del contexto, externos e internos, ¿no? Reflexionar un poquito sobre eso muy rápido en este poco tiempo. Pensaba que dentro de los condicionantes externos tenemos claramente la situación económica que atraviesan los medios, la caída de la pauta, la pandemia pegó fuerte particularmente, y todos los vivimos en reducción de sueldos, en despidos, en pérdidas de medios y de trabajo. También algo que no podemos pasar por alto, que es el posicionamiento y las cercanías políticas de los dueños de un medio, que influyen en qué podemos investigar o no, o qué podemos publicar. También la falta de recursos humanos, no somos cada vez más periodistas y somos menos haciendo más cosas. Monetarios, cuando a veces en algunos medios ni siquiera te pagan el viaje en auto para ir a un lugar, para una nota, o aquellos que todavía lo siguen haciendo, bueno, se pueden considerar privilegiados. Y el tiempo para investigar. Es muy difícil, siempre lo fue, pero es muy difícil decirle dame tiempo. Y mientras no hago otra cosa que no existe, en menor o mayor escala todos sabemos que eso es un imposible. Otro condicionamiento y amenaza externa que yo veo es el tema de la proliferación de los fake news y el atractivo que tienen versus la verdad. A veces es mucho más atractiva una fake news que uno hacer una investigación y derribar esa fake news. Y la gente se enganchó con aquello que vendía o enganchaba más. Hay un pequeño... ¿Estamos o está un poquito cortado? No sé si... Ahí está. Bueno, después pensaba en los condicionamientos internos, porque esos también existen. Uno de esos yo creo que a veces para el periodismo de investigación en particular es no tener la perseverancia necesaria. Que no todos la tienen, no todos pueden, las realidades son distintas y también hay que estar dispuesto. A mí siempre me gusta una frase igual con Adamón, con el que tengo el gusto de compartir estos equipos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que dice que investigar es como picar piedras y que si tenemos suerte vamos a encontrar algo valioso en la cantera. Muchas veces quizás no encontramos nada y picar es algo engorroso, que lleva tiempo, que a veces no surge nada, que a veces hasta si se quiere se repite porque hay que buscar muchas cosas en distintos lados, o sea, no es algo, la película de súper atractivo y acción. Esa es una en lo personal. También en no chequear debidamente la información. Estoy diciendo una obviedad, pero como periodistas de investigación, a veces hay tanta información poco chequeada que circula, que es una tentación caer en un dato que a su vez nosotros debemos chequear con la fuente primaria. Digo, lo destaco porque eso es una amenaza hoy al periodismo de investigación. Otra que yo creo, de estas internas, que tiene que ver con quemar una investigación, apurar los tiempos, que muchas veces también tiene que ver con los que nos exigen los medios, que decir, bueno, salimos, el tema está caliente ahora, o este personaje, o tenemos miedo que salga la competencia, y me parece que eso puede realmente afectar nuestro rigor como periodista de investigación o el producto. Y también otra tentación que yo veo es buscar impacto forzando la información. Hoy en día los hits, lo que vende, el título ganchero, el buscar el impacto, así como el rating en los medios audiovisuales, en los medios, digamos, donde normalmente publicamos a veces periodismo de investigación, que es más en medios digitales, diarios, a veces más que en televisión, por ejemplo, o en radio, esto de la búsqueda de impacto puede atentar contra nuestra investigación. También, lo había mencionado Gabriel Michi, la tentación del protagonismo periodístico está cada vez más fuerte últimamente y eso me parece que nos corre del eje y que deberíamos repensarlo. No somos nosotros nunca los protagonistas. El efecto grieta, otro factor que me parece de los más graves que afecta hoy al periodismo de investigación. ¿Por qué? Porque a priori nos implica el riesgo de un sesgo en nuestra hipótesis, en nuestra mirada, en las fuentes. Nos sentimos cómodos con fuentes que se paran de un lado y nos cuesta abordar o ir a buscar aquellas fuentes que nos resultan más ásperas o se paran del otro. Entonces, esto me parece un gran condicionante para el periodismo de investigación hoy en Argentina. Y otro que es muy difícil de enfrentar. ¿Qué hacer frente a la aspiración de los lectores de confirmar sus creencias? Acá me remito a una frase de Martin Baron, que lo recordarán por la película Spotlight algunos, es un editor periodístico de larga trayectoria, trabajó en el Washington Post, en el Boston Globe,
que es muy difícil. Cuando se retiró, hace muy poco, el año pasado, él hizo esta declaración, que es un textual, la publicó creo que en una entrevista que hizo Hugo, y también en algún otro lado más yo la leí. Y que los lectores quieren muchas veces confirmar sus creencias, y nosotros, al hacer periodismo de investigación, puede que no se las confirmemos, y eso no gusta. Y eso es incómodo, es difícil para pelearlo dentro del medio, ante nuestros editores, ante nuestros jefes. Quizás no tiene tantos hits como uno esperaba por el esfuerzo que invirtió, o quizás se come toda una tanda de críticas en las redes que no son siempre fáciles de tolerar, ¿no? Después pensaba, bueno, estos son condicionantes. ¿Cuáles son posibles desafíos que tenemos hoy? Estoy yendo rápido, pero porque quiero aprovechar el tiempo para hacer un pantallazo. Después, si alguno una pregunta, al final puedo profundizar en algún concepto. Yo creo que hoy tenemos oportunidades y desafíos. Yo cuento algunas de las que yo vine vivenciando los últimos años, que para mí fueron las más enriquecedoras de mi carrera, que tienen que ver con la experiencia del periodismo colaborativo, regional y, digamos, transnacional. Y acá tenemos un excelente referente, una experiencia también de periodismo colaborativo entre las provincias, entre colegas de Argentina, que me parece excelente. No me quería meter con eso, pues se va a meter él. Así que me parece que eso nos abre una nueva oportunidad. Ahora voy a entrar muy brevemente en algunos casos que hasta ahora, como está concebido el periodismo, además el periodismo aquel que requiere recursos de investigación, que es la competencia, pensar en colaborar es una gran herramienta y un gran desafío que aumenta el impacto de nuestras investigaciones, y también nos sirve de, bueno, si un medio no publica, publica otro. Entonces, ahora después profundizo un poquito eso con 2 o 3 ejemplos que les quería mostrar, pero me parece que es un desafío y una excelente oportunidad para pensar otra forma de periodismo. También las filtraciones masivas de documentos. Desde Wikileaks en adelante, cada vez hay más filtraciones masivas de documentos confidenciales, secretos, que surgen de hackeos internos, o de arrepentidos, o de gente que siente que está parado al lado del mal y quiere saltar al lado del bien y llevarse algunos documentos valiosos para los periodistas, que es un trabajo muy arduo, es como buscar una aguja en un pajar, requiere muchas horas, no es entretenido, pero a veces uno encuentra perlitas, y en ese sentido está bueno, me parece que es una buena oportunidad de la mano de la tecnología, donde se pueden sistematizar búsquedas, donde nos abre un panorama que, no sé, 20 años atrás en FOPEA no hablábamos de filtraciones masivas de documentos y cómo analizar millones de documentos. Hoy, en una computadora, en una nube, con programas especiales podemos hacerlo. Y también podemos usar programas de cruces, de macheo de datos, de los que se llaman bad searches, que acá en La Nación tienen a un referente para nosotros, que es Ricardo Brom, y nosotros estamos tratando de hacer en mucho menor escala también en Infobae, con Sandra Crucianielli y Daniela Sievener, de, bueno, poder cruzar datos de distintas bases y poder encontrar historias y datos que sean relevantes. Me parece que esto es una oportunidad para el periodismo de investigación. Armar un rompecabezas de distintos datos que sueltos son números o no nos dicen, poder leer esa información. Y también yo creo que con esta apertura que tenemos a nivel global en todos los órbitas, en todas las esferas, digamos, tenemos que ver la posibilidad de ver qué publican otros colegas en otros países, en otros lugares, en otras provincias, ver qué nos sirve, ver cómo lo hizo, preguntarle, compartir herramientas, compartir información. Me parece que eso también es una oportunidad que se abre, porque ahora hay mucha más conexión entre colegas y entre medios, particularmente entre colegas, ¿no? Que uno le pide ayuda o le dice, eso que ustedes hicieron, ¿cómo fue que lo hicieron? Bueno, después quería como hacer una mención muy breve, no me voy a extender por el tiempo, después si alguno me quiere preguntar algo puntualmente, pero quería mencionar en esto de las investigaciones colaborativas, un caso en Argentina que seguramente ustedes lo deben conocer, que somos periodistas de distintos medios, de Infobae, de La Nación. En este caso, Emilia Alfino se sumó por el diario Puntuar en las últimas, pero antes había estado por Perfil, que trabajamos temas en conjuntos, investigaciones como Paradise Paper, Pandora Papers, FinCEN Files, que en muchos casos tuvieron que ver con documentos de estudios offshore que se filtraron sobre el mundo secreto que tanto el poder político como económico, como celebrities tratan de mantener oculto a la hora de mover sus bienes, sus riquezas, sus ganancias, los deportistas. Pudimos trabajar en conjunto, y cuando digo en conjunto digo textualmente como un equipo, compartiendo hallazgos, compartiendo los recursos que teníamos y
incluso haciendo los abordajes de entrevistas con estrategias comunes, o sea, no íbamos 3 o 5 a preguntarle lo mismo a la misma persona. De pronto había alguien que llamaba, otro que mandaba las preguntas colectivamente, otro que hacía las repreguntas, otro que se encontraba personalmente para ver la documentación. Y se tradujeron en piezas que me parece que, para quizás a veces las posibilidades que tenemos de hacer periodismo de investigación a nivel local, tuvieron un plus de valor. Acá tomé un caso que fue la última que hicimos, que fue Pandora Papers, distintas notas que publicamos en los 3 medios y que tuvimos, así como tuvimos libertad para investigar, después a la hora de publicar muchas veces nos excede también a los propios periodistas. Cuando algo no salió en un medio, salió en otro. Éramos 3 medios para publicar y en algún caso algunas cosas salieron en los 3, con la mirada y la línea editorial de cada medio. En algún caso salió en uno. Creo que en ningún caso no salió ninguno, por suerte, en algunos casos salieron 2, pero digamos, esto también nos da esta cobertura que permite decir, trabajando en equipos de distintos medios, en lugar de competir, podemos sumar y aumentar el impacto. Creo que estamos en tiempo, ¿no? Porque estoy viendo. Sí, me quedaron como, siempre uno calcula más, ¿viste? Yo practiqué un poco en casa para ver cuánto tiempo era, pero no importa. Dejamos acá, queda la presentación, después si a alguno le interesa también la puedo compartir porque había un par de reflexiones más que quería hacer. El tiempo es corto y quiero también darle paso a mis colegas. Estoy abierta a preguntas después si quieren. El tiempo es tirano, cosa que nunca se dijo, ¿no? Gracias. Gracias, Mariel. Y ahora, mostrando esta diversidad que tiene este panel, le vamos a dar la palabra a Silvina Egui. Silvina es periodista y editora, ganadora del Premio de Rey de España en 2006 y actualmente es la directora de estrategia y fundadora del diario AR, probablemente el medio más nuevo de la Argentina, también con una historia muy interesante. Y es interesante la perspectiva de lo que nos va a hablar, porque nos va a mostrar desde modelo de negocio y qué se hace en este contexto de una manera distinta, y es una manera de poder visualizar distintas cosas. Así que creo que también esto reúne bastante lo que es el espíritu de FOPEA, de integrar lo que sea, mirar para dónde va el negocio, para dónde va la profesión, para dónde van los grandes pilares y dónde podemos estar más cerca de lo que nos pasa y poder avisorar un futuro para dónde nos vamos a subir. Silvina. Bueno, gracias. Buenas tardes. Como dice Claudio, yo voy a abordar una cuestión incómoda, o que al menos los periodistas hasta hace, creo que 3 o 4 años nos costaba hablar mucho, que era del dinero, el negocio y cómo fomentar y sobre todo cuál es el rol y cómo nos tenemos que parar frente a eso. Me parece que, bueno, el diario AR, creo que hay una presentación, pero igual me la acuerdo y la tengo en el teléfono. O sea que si miro, no es que estoy mandando un WhatsApp o mirando Instagram, sino que... Acá puedes pasarla. Ah, buenísimo. Muchas gracias. ¿Apuntá ya? ¿Allá? Sí. Allá voy. A la cabeza de Fabio es el ahí, ángulo. El de remera verde. Bárbaro. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, entonces, como... A ver, voy a probar. A ver, 1, 2... Ay, perfecto. Ahí estoy. Muchas gracias. Bueno, como les decía, voy a hablar de una cuestión incómoda, al menos para los periodistas en los últimos tiempos. A mí me parece que esta cuestión incómoda nos hizo perder mucho terreno y muchos de los condicionamientos de los externos que mencionaba Mariel tienen que ver con eso, con una falta en un momento dado, en los últimos 20 años, que tiene que ver también con la aparición de FOPEA y ámbitos así para la discusión. Muchas veces nos ganaron otras discusiones que tenían que ver con la grieta o las acusaciones entre los periodistas, y no darnos cuenta que el modelo periodístico, tal como lo conocíamos, había entrado en una crisis muy profunda y que los dueños de los medios habían cambiado definitivamente la concepción de cuál era el negocio, y que en realidad se habían transformado por un lado, en negocios en los cuales le permitía construir poder para cada uno, el interés que le convenía defender en ese momento, o bueno, y que era lógico porque finalmente eran empresarios. Y entonces en esa cuestión nosotros los periodistas vimos que lo que creíamos que era una profesión, empezamos a trabajar para medios o para empresas en las cuales eran
por ejemplo, no sé, el New York Times, voy a hablar de una cosa como de un medio grande y para no entrar en una discusión local, pero bueno, la descripción de ellos es que es una empresa tecnológica en la cual genera contenidos de los más diversos, ¿no? Una de las preguntas del panel anterior era qué hacemos con el algoritmo, qué hacemos con todo lo que nos impide o nos cuesta mostrar las notas o el trabajo diario. Bueno, tiene que ver con eso básicamente, ¿no? El negocio cambió y lo que se transformó es justamente en otra cosa que no es un negocio que la base es la información y el bien público. Entonces, en esta cuestión en la cual nosotros como periodistas, o al menos la mayoría, no nos dimos cuenta, y esto es una autocrítica personal también, de un día para el otro llegamos a la conclusión de que nuestros sueldos estaban precarizados, que no había lugar y que en realidad el trabajo periodístico y sobre todo la investigación periodística nos costaba muchísimo porque teníamos que hacer malabares para poder lograr publicar en los medios en los cuales estábamos trabajando. Entonces, en este contexto también es un poco que nos sabíamos mantener en nuestros propios límites, ¿no? Como saber que podíamos ir hasta acá, en las redacciones grandes sobre todo, podíamos ofrecer este tema, pero este no. Y bueno, y a partir de ahí me parece que hay una cosa muy sana dentro del periodismo, y esto, si bien lo otro era una crítica, esto es como una cuestión que creo que supimos resolver como colectivo profesional, y que tiene que ver con distintas opciones, ¿no? Unas fueron individuales, que me parecen que fueron y que son muy ricas y son las que nos salvan el trabajo diario, que son las redes personales, las cuestiones. FOPEA es un caso, el consorcio es otro, incluso los talleres como la Fundación Gabo o de Periodismo Iberoamericano, que nos dio la oportunidad de conocer otros colegas de América Latina y a partir de ahí empezar a trabajar en conjunto, o esto que contaba Mariel, que cómo hiciste esto, dónde estás, cómo podemos fomentar. La aparición de Internet como un medio donde pueden circular información, si bien después, y esto es otra discusión, me parece que como los grandes medios también empezaron a entender cuál era la lógica y lo que se transformaba o se presentaba como un espacio democrático, empezó a tener las mismas lógicas, sobre todo con la aparición de grandes gigantes tecnológicos como Google o Facebook. Bueno, también hay un montón de iniciativas que tienen que ver con las cooperativas de periodistas que se crearon en Argentina está tiempo, está en Rosario el Ciudadano Web, en donde empezar por situaciones concretas de las empresas periodísticas, las trabajadoras y los trabajadores como empezaron a hacerse cargo de la administración de estos proyectos. Y por el otro lado también surgieron iniciativas en el mundo que tienen que ver que toma la lógica del negocio periodístico, que lo aceptan, pero que empiezan a transformar, y el modelo de negocio busca la sustentabilidad, que es un elemento muy importante porque si no logramos ser sustentables, no podemos hacer periodismo, porque para hacer periodismo y periodismo de investigación se necesita mucho dinero, y es lo que seguramente vamos a coincidir todos, que necesitas dinero para investigar, pero también dinero para que te den tiempo y puedas trabajar en un proyecto. El Pandora, ¿cuánto estuvieron? Un año, ¿no? Más o menos. Sí. Un año y tiempo personal tenés que quitarle, porque no es que en la redacción te dan las últimas 2 semanas, una semana con suerte, ¿no? Totalmente, por eso. Entonces, para que una redacción o un jefe de redacción o el editor le diga, bueno, si dedícate a esto, bueno, necesitas seguís cobrando el sueldo y no se lo tenés que pagar, y porque confías, e incluso por ahí pasa el ejemplo de Hugo, por ahí picás piedras durante 6 meses y no encontrás nada, y por ahí encontrás una joya. Pero bueno, son apuestas, de eso se trata el periodismo también, porque si fuéramos por lo seguro sería como mucho más complicado. Entonces, bueno, retomando un poco el hilo, para no extenderme, surgieron propuestas así. En España surgió el diario.es, que es un modelo de negocios que busca la rentabilidad, pero ¿la rentabilidad para qué? Porque esa es la pregunta también, ¿no? ¿Somos rentables o buscamos la rentabilidad para qué? Y entonces
lo que empieza a discutirse a nivel global, y también está llegando a la Argentina, es que la rentabilidad en el negocio periodístico tiene que ser para la protección del periodismo y para permitir que el periodismo pueda ejercerse libremente y sin condicionamiento. Entonces, ahí surgió un modelo de membresía que es el periodismo, las noticias o la información tiene que ser un bien, es un bien público, que tiene que llegar a todo el mundo, que no puede ser para una minoría, y que aquellos que puedan pagar hagan su aporte para que los periodistas puedan hacer su trabajo independientemente y no tengan condicionamientos. Entonces, que no haya ningún tipo de llamado de los dueños de las empresas para que te digan, bueno, no, pero este es anunciante, bueno, nada, si vas a tocar a tal político no, porque son cosas que pasan. Y bueno, y es un esfuerzo que me parece que está surgiendo alrededor del mundo para entender que los periodistas también tenemos que ser parte de esta discusión del negocio, o sea, dónde va, y cómo generar ámbitos en los cuales se pueda publicar todo, y con redes que construyamos los periodistas, independientemente del rol que tengamos cada uno de nosotros, para que, bueno, si hay en una investigación colectiva, como puede ser Pandora, si hay algún medio que prefiere no publicar algo porque toca un anunciante muy importante, haya otro que, como no tenemos ese tipo de condicionamiento, lo podamos publicar. Y a partir de ahí también generamos alianzas con otros medios que muchas veces nos pasan las investigaciones y las publicamos dando créditos a los periodistas que están trabajando o que han trabajado en ellas. Entonces me parece que es un momento sumamente interesante, porque como el diario AR también, nosotros tenemos bueno, todavía no cumplimos 2 años, somos muy pequeños, pero bueno, el diario.es cumplió 10, el mismo modelo lo tiene el Guardian, y es un diario totalmente sólido, bueno, el diario.es también en España, y trabaja con esa idea. Es una propuesta periodística, pero también es una propuesta que cuesta contarla, porque decís, bueno, ¿para qué soy socio? Pues voy a necesitar un descuento. Está todo tan complicado que decís, no, vas a ser socio vas a ser un anunciante. Entonces ahora tenemos como otros problemas, porque las socias y los socios nos dicen, ¿por qué no hicieron tal cosa? Y este título está mal. Y es como, tener al señor Coto, tenemos a cada uno, a cientos de socios que están como opinando sobre nuestro trabajo. Y nos parece que es interesante, es gracioso, es divertido y es desafiante, ¿no? Pero bueno, no quiero extenderme pero quería plantear este tipo de cuestiones de negocio, porque me parece que hacen justamente a lo que es el periodismo de investigación. Buenísimo, Silvina, la verdad que está buenísimo plantear esto. Porque generalmente es el lado que no miramos o no queremos mirar los periodistas, pero que condiciona todo lo que hacemos. Y continuando con esto de estas miradas diversas y convergentes, vamos a darle la palabra ahora a Edgardo Litvinov. Y Edgardo, como todos los que están en este panel, tiene una trayectoria en medios tradicionales, pero al mismo tiempo saltó la valla y hizo algo superador, y es hoy el coordinador de Ruido. Ruido es una red contra el silencio oficial, nada más ni nada menos. Él sigue siendo periodista de La Voz del Interior. ¿Sigue siendo todavía? Colaborador. Colaborador. Desde esta red lo que tienen es que además, como mencionaba Mariel, tienen un espacio donde difunden otras investigaciones y hacen sus propias investigaciones, y integran en ese espacio de periodismo colaborativo lo que hacen otros y potencian lo que hacen otros. Otra forma de saltar estas limitaciones, que son las que vamos viendo, que nos impone la realidad económica y la realidad tecnológica. Muchas gracias. Me paro para poder ver un poco mejor acá la presentación, si no hay problema. Igual bueno, la tenés acá, si ahí está. Somos Ruido, la red contra el silencio oficial. ¿Pasa? Ahí está.
Bueno, ¿qué somos? Es una red nacional de comunicadores especialistas en datos abiertos y referentes de organizaciones civiles. Me parece que como mejor lo definió fue un reciente informe que nos publicaron en la Fundación Gabo García Márquez sobre la experiencia de esta red, y ellos lo titularon con el nombre de Ruido, una red periodística que rompe la cultura del silencio oficial en las provincias argentinas. Y creo que son muy buenos para titular porque han sintetizado muy bien cuál es la idea de Ruido. Y en este por qué, se pasó. Bueno. Ahí está. No quiere quedarse. Ahí está. No está. Ahí está. ¿Por qué nace esta red? Que es un poco también lo que la define. Nace porque hay una pasión muy fuerte por el periodismo que empieza a tener muchos obstáculos. Nace de la conversación entre colegas de todo el país, de todas las provincias, que empezamos a tener inquietudes sobre las cosas que no podíamos hacer en los medios donde trabajábamos. Especialmente en algunas provincias donde se vuelve muy complicado tratar algunos temas relacionados con los ejes que nosotros decidimos tratar, que son transparencia, acceso a la información y corrupción. Por supuesto que esto tiene que ver con una crisis de la prensa mundial, con una crisis económica argentina en particular, y con un problema que ya lo mencionó Mariel y Silvina, que tiene que ver con la cuestión de la pauta oficial. No importa qué ideología tengan los dueños de los medios, gran parte de los ingresos no quiero decir todos, pero de la mayoría de los medios regionales, locales, gran parte de esos ingresos están compuestos hoy por la pauta oficial, en muchos casos más del 50% de los ingresos. Y eso tiene algunas consecuencias, con muchas dificultades para investigar algunos temas, y así surge esa necesidad de tener una plataforma alternativa por afuera de esos medios. Descubrimos entre todo este equipo de todo el país que si queríamos hacer ese tipo de contenidos lo teníamos que hacer por fuera de los medios. ¿Y qué hacemos? Trabajamos en dos líneas principalmente. Una tiene que ver con los informes que producimos, que son informes a partir de datos relevados en los 24 distritos del país, las 23 provincias más Cava. Esa es nuestra principal línea de trabajo, y después tenemos otra línea de trabajo que es más diaria, que tiene que ver con la visibilización, que es visibilizar temas relacionados con estos ejes, transparencia, acceso a la información y corrupción, de las provincias que por muchos motivos no se visibilizan a nivel nacional. No hay espacio para visibilizarlos, a veces no hay intención, a veces es muy complicado por estar tan lejos, por estar con una difusión muy acotada. Entonces tratamos por supuesto, citando todo el tiempo, pero bueno, si en Salta, por ejemplo, la Corte Suprema de Salta, el Tribunal Superior de Salta, acaba de decidir que acaba de multar al Estado provincial porque no brinda acceso a la información al colaborador de Ruido en Salta. Bueno, eso para nosotros también es una noticia y tenemos que reflejarlo, y trabajamos en esa línea también. Esto es más o menos para mostrar el flujo de nuestra forma de trabajo rápidamente para no perder mucho tiempo, desde que, simplemente digo el principio y el final. En un equipo central creamos los protocolos y los criterios con los cuales vamos a relevar los datos, a partir de, siempre teniendo en cuenta indicadores que vamos a buscar. Ese protocolo de investigación se dispara por igual a las 23 provincias más la ciudad de Buenos Aires. Una vez relevado todo ese informe, lo recibe el equipo central. Ahí procesamos los datos, determinamos qué hallazgos hay y determinamos el enfoque que va a tener la investigación de la publicación, y al final la publicamos con un sistema que es muy particular. A nosotros no nos interesa la primicia, pero sí hacemos un trabajo previo para tratar de publicar en simultáneo
con medios de todo el país, no solo en medios donde trabajan los muchos de los colaboradores de Ruido, sino también con medios nacionales interesados en hacerlo. Bueno, Mariel es una de ellas, es un gran ejemplo de lo que ha hecho Infobae, tomando algunos datos y dándole sus propios enfoques, porque nosotros le damos un enfoque a nuestra publicación, a la investigación, pero hay tantos datos por lo general de los 24 distritos nacionales que mucha gente, eso es otra cosa, nosotros colgamos las planillas de datos para que quien quiera tomar eso como insumo y profundizarlo pueda hacerlo también. Somos un medio en ese sentido y un insumo para medios también. Bueno, y acá vienen las dificultades. Hay dificultades que tienen que ver con la sustentabilidad y dificultades que a nivel profesional. Las que tienen que ver con la sustentabilidad es porque somos un medio que, por la naturaleza de nuestro trabajo, no recibe publicidad oficial. Es lo más básico que hemos determinado desde el principio. Tampoco, ya les voy a contar de dónde viene nuestro apoyo, pero tampoco hemos tenido un apoyo de las grandes plataformas. Como no tenemos devoluciones, tampoco sabemos exactamente por qué, pero sí sabemos que una dificultad para nosotros es la cuestión del tráfico. No somos un medio que desde nuestra propia plataforma genera un volumen de contenidos que genere un tráfico respectivo, porque trabajamos especialmente con el clipping de medios. Cada investigación nuestra está replicada en alrededor de entre 60 y 80 medios en todo el país. Por supuesto que si sumáramos todo ese tráfico sería muy importante y de hecho, vuelvo a nombrar a Mariel, pero cuando la investigación sale publicada en Infobae, multiplicamos exponencialmente todas nuestras citas de ruido, ¿no? Bueno, y después desafíos profesionales que tuvimos desde el principio y que también lo han mencionado las colegas, tienen que ver con los egos, ¿no? Esto es un proyecto colaborativo, federal, en el cual las firmas de algunos de los colaboradores que son periodistas muy prestigiosos y prestigiosas en sus provincias, la ponen bajo el paraguas de la firma colectiva de ruido. Por doble vía es un desafío contra el ego, porque por un lado es así con los que ponen su firma bajo el paraguas de ruido, y por otro lado hay colegas que participan de ruido, relevan los datos, pero no pueden figurar ni siquiera dentro de la firma colectiva por los problemas que pueden tener en sus provincias, en sus medios, donde tratar estos temas se vuelve muy complicado, muy complejo. Hemos tenido algún que otro caso complicado, FOPEA nos ha ayudado a resolverlo, y por lo tanto, todos los que trabajamos en ese proyecto sabemos que el protagonista es este colectivo que es ruido. Los desafíos que tenemos por delante. Recibimos hasta ahora, nuestra principal ingreso son fondos internacionales. Hemos recibido de la Net Foundation, de TIDES y de Open Ownership. Estamos desarrollando en este momento lo que nos hizo dar cuenta el rechazo hasta ahora de las grandes plataformas a nuestro proyecto, es que tenemos que pensar un poco más en nuestra audiencia, que es muy fiel, nos sigue mucho y nos ofrece mucha ayuda. Por lo tanto, estamos trabajando para desarrollar esa plataforma de crowdfunding que no es poner de un día para el otro un botón para que la gente done, sino que lo tenemos que pensar por qué van a donar, qué valor agregado vamos a dar, qué promesas de producción de contenidos podemos hacer. Estamos trabajando en eso y estamos trabajando en una plataforma nacional para que cualquier ciudadano de cualquier lugar del país pueda, a través de Ruido, hacer un pedido de acceso a la información, desde cuánto costó el alumbrado público de su barrio hasta cuánto gastó un partido político en una campaña, y después transformar eso en contenidos periodísticos para Ruido. Estamos trabajando en eso. Los desafíos por el lado profesional son los que acabo de decir. Tenemos que profundizar el proyecto colaborativo y federal.
Tenemos que profundizar el apoyo que ya nos dan los colegas de otros medios, replicando las investigaciones. Estamos trabajando en este momento, gracias a Open Ownership, en una investigación sobre la transparencia de los contratos de litio en el norte del país, que va a ser muy interesante. Estamos trabajando en una investigación sobre nepotismo en todas las provincias del país, cual creemos que si logramos hacerlo también va a ser muy interesante. Y estamos haciendo un monitoreo de cómo gobernadores e intendentes de las capitales argentinas usan su imagen y su nombre en la publicidad oficial, algo que prohíbe la ley de ética pública. Comenzamos con un monitoreo previo, con un relevamiento previo, y vamos a tratar camino a las elecciones de ir viendo cómo se da esa situación. Aclaramos también que fondos que conseguimos nosotros los distribuimos entre los 24 colaboradores, somos más porque el equipo central seremos 26, 27, más o menos. Nosotros distribuimos los fondos entre todos esos colaboradores, así que se imaginan, y repito lo que dijeron las colegas también, hacer ese periodismo es caro, implica mucho tiempo, muchos recursos, y por ahora es una gran apuesta que estamos haciendo. Así que el gran aprendizaje que hicimos en este año y medio, casi 2 años que llevamos funcionando, es que no lo hubiéramos podido hacer solos. Eso lo aprendimos, está en nuestro origen, vamos a profundizar eso. Tenemos muchas alianzas, pero tenemos que buscar mucho más. Hemos trabajado con Poder Ciudadano, con ASIG, con Fundeps, con la ROC, que es la red de organizaciones contra la corrupción. Bueno, con FOPEA, que nos ha dado una mano, sobre todo en el origen. Fernando nos ha ayudado mucho a conformar el equipo. Así que ese es nuestro gran aprendizaje y vamos por ese camino. Muchas gracias, Edgardo. Bueno, y esto es verdaderamente ir de lo particular a lo general. El final de Edgardo no puede pegar mejor con lo que viene con Gaby Manuli, porque eso de no podemos hacerlo solos es lo que representa de alguna manera la subdirectora de la Red Global de Periodismo de Investigación, que es una red de 235 organizaciones sin fines de lucro en 89 países. Gaby es más argentina que el mate, pero ha vivido mucho tiempo en distintos lugares y vive actualmente en Budapest, Hungría, desde donde desarrolla su trabajo. Así que como cierre esta mirada desde el mundo y lo que estas organizaciones pueden hacer para que el periodismo de investigación sea posible y descubra las cosas que el poder quiere tapar. Gracias. Vos me ayudás con el tiempo, ¿no? Señor cronómetro. Bueno, más argentina que el mate, qué lindo. Yo no tengo diapositivas y sé que es después de comer y la siesta, pero espero que estén despiertos. Hola, 1, 2, 3. Les voy a contar un poco qué tengo planeado para esta charla. Básicamente, primero les voy a contar un poco desde dónde estoy hablando y de qué se trata GI, la Red Global de Periodismo de Investigación, que es GIJM por las siglas en inglés, para que entiendan un poco de qué va el tema, aunque lo más importante es lo que les quiero contar, es esto de una mirada sobre la actualidad del periodismo de investigación, que creo que no hay nada más difícil que hablar 10 minutos sobre una mirada global, pero lo voy a intentar. Y sobre todo porque mis colegas han abarcado un montón de los temas que yo tenía, así que, y claramente lo que está pasando en Argentina es lo que está pasando en el mundo. Lo que ellos están contando es cuando yo voy a conferencias en distintos lugares, es exactamente el mismo debate. En Tailandia, acá en India, como en las membresías, o sea que estamos todos en el mismo barco. Quiero también contarles un poco cuáles son los desafíos actuales del periodismo de investigación, pero también las posibilidades para que no nos vayamos, sobre todo porque tengo en mi mente que acá hay muchos estudiantes y no quiero que se vayan desmotivados ni nada. Y si me da el tiempo les quiero hablar de otros desafíos que tienen que ver con temas de diversidad y demás. Está decir que estoy muy feliz de estar en un panel donde somos más mujeres que hombres y espero que esto se siga repitiendo y eso es parte de mi pasión y que los contaré. También hablar un poco del periodista de investigación en sí, el burnout y algunas reflexiones. No creo que pueda todo en 10 minutos, pero vamos a intentarlo. Yo me fui de Argentina en el 2009,
periodista de investigación y ahora vuelvo, no sé cuántos años después, no soy buena en matemática, reconfigurada en esto, que soy la subdirectora de la Red Global de Periodismo de Investigación. Para mí, y en un punto yo estoy con la mirada global porque claramente no estoy acá en el día a día, pero me invitaron a hablar y me invitaron a ser jurado. Entonces de repente tuve un intensivo y leí como 100 trabajos de periodismo de investigación, periodismo de profundidad, así que tuve un intensivo y siento que puedo contar un poco más de Argentina. Lo principal es esto que vienen hablando todo, el cambio de paradigma, ya no es el periodista solo con su primicia, sino que la idea es crear redes y también tener en cuenta que cada vez se requieren otro tipo de habilidades para ser periodista de investigación, pero más allá de las herramientas que pueden ser muy sofisticadas o no, además, no deja de ser un oficio donde lo más importante también es lo que hace el periodista. Las herramientas, que hay muchas más de cuando yo me fui, o sea, cuando yo me fui no existía nada, o al menos yo no usaba casi nada de lo que existe ahora en cuanto a herramientas, pero bueno, eso es algo que se suma a lo que uno como periodista puede dar. La Red Global de Periodismo de Investigación es una asociación que ayuda a fomentar el periodismo de investigación en todo el mundo. Nosotros no hacemos investigaciones como el consorcio de periodistas y demás, sino que básicamente entrenamos a todos estos periodistas del mundo. Lo más grande que hacemos es cada 2 años tenemos una conferencia global de periodismo de investigación, también tenemos conferencias en Asia y después apoyamos distintas conferencias regionales. Por ejemplo, la semana que viene yo voy a la conferencia latinoamericana de Colpin en Río. Nuestros miembros son organizaciones sin fines de lucro que se dedican al periodismo de investigación y de datos. Por ejemplo, FOPEA es un miembro de la red global. Tenemos ahora 235 miembros en 89 países, pero lo que hacemos es básicamente para todos, para periodistas de investigación, periodistas ciudadanos, periodistas en todo el mundo, y las conferencias y lo que nosotros brindamos están para todos. Tenemos las conferencias, no voy a ahondar, pueden ir a la página y además como tenemos ahora en distintos idiomas y tenemos editores y demás, pueden encontrar información en español si van a la página. Así que básicamente tenemos también un centro de recursos, tenemos capacitaciones, tenemos premios y demás, pero no voy a ahondar porque, a ver... Estás en 4. Oh, bueno. Te llevaste el 40%. Tampoco me llevé, cada tanto sueño que me llevé y me fui del país y no terminé el secundario, no sé, cada tanto volver es un poco raro. No voy a ahondar en la definición, creo que lo que estamos todos acá sabemos lo que es el periodismo de investigación, pero se sorprenderían que el recurso más cliqueado de nuestra página es una página que es ¿qué es el periodismo de investigación? Así que nunca subestimemos eso. Hay millones de desafíos, todos los que nombraron ellos, desde persecución a periodistas, censura, juicio, faltas de fondo, falta de capacitación, apoyo institucional, y es básicamente lo que básicamente hace 10 años estoy todo el tiempo con periodistas de investigación de todo el mundo y salvo contados países y excepciones, en todo el mundo ser periodista de investigación es un lujo. Ser periodista de investigación es lo que Mariel dice, te lo haces el fin de semana, lo haces, mismo yo también cuando estaba acá, lo haces entre una nota y la otra y demás. Y eso es un gran problema. Pero no todo es negativo, hay un montón de nuevas maneras para apoyar que son las que estaban hablando y yo les puedo dar. Y básicamente eso es lo que muchos medios y muchos estamos batallando, que haya un cambio de paradigma, que empecemos también, que la ciudadanía empiece a entender que tiene que apoyar el periodismo, y apoyar ese periodismo es en un punto siendo miembro, financiando, además de los grants y todas las cosas que se pueden hacer. Y el tema también es una pregunta que también tenemos que tener en cuenta, que las cosas han cambiado. Siempre existió el periodismo ciudadano y demás. Yo cuando mi tesis de la UBA fue periodismo ciudadano hace un montón de años, o sea, no es algo nuevo. Pero sí hay un montón de nuevos actores que están emergiendo, que están haciendo en un punto periodismo de investigación sin ser periodistas. O en una línea que a veces no está clara y a veces sí.
por ejemplo, periodismo ciudadano, organizaciones de activismo, organizaciones que también hacen investigación, y muchas organizaciones lo que están haciendo es esto: tengo un ala de activismo, un ala de periodismo que las dejo separadas, a veces no. Casos como Navalny en Rusia y su equipo, el equipo de investigación que trabajó con Bellingcat o demás. Y también en cuanto a periodismo, esto que ella decía, o venimos hablando de formas de financiación, también ser un poco, los periodistas de investigación se están haciendo, sobre todo los que fundaron sus propias organizaciones, se están haciendo súper creativos. Por ejemplo, no sé, te doy la membresía y después te doy un entrenamiento en periodismo de datos, y yo, no sé, una organización que yo conozco, le di un entrenamiento a una amiga y mi amiga terminó usando técnicas de periodismo de investigación para averiguar qué onda su nuevo inquilino del departamento, si le iba a dar el contrato o no. Y ella aprendió periodismo de investigación, o sea, ¿es periodista de investigación? No, de ninguna manera. Pero no tenemos por qué limitar esas herramientas que están... Y ese es el tema, que las herramientas están ahora más disponibles que nunca. Está en nosotros y en ustedes tratar de encontrarlas y tratar de generar esto que ella decía, el encuentro internacional. Ahora le mandás un mail y haces un cafecito por Zoom. Sí, no será el cafecito que Fabio decía de me encuentro en persona, pero sigue siendo un cafecito que te podés tomar con alguien en Filipinas para ver cómo eso hizo una investigación. Y en eso es donde estamos nosotros, nuestra red, tratando de hacer alianzas. Creo que no tengo mucho tiempo, pero básicamente también pensar en estas organizaciones que trabajan con datos abiertos, como Bellingcat, que ellos mismos dicen, nosotros no somos periodistas, pero están usando técnicas de periodismo o adaptándolas, y está en nosotros periodistas ver también cómo trabajamos con ellos, cómo está en nosotros aprender otros tipos de herramientas. Básicamente. Muy bien. Estoy muy bien, voy bien, muy bien. Y todavía quedan las preguntas. Claramente no puedo abordar todo el estado del periodismo de investigación, pero en el mundo, pero entender que están pasando muchas cosas, que estos centros están realmente haciendo muy buenas investigaciones y están colaborando. Tampoco a veces es colaborar por colaborar, porque eso es lo que pasa sobre todo en Europa, que hay muchos grants que dicen, te damos un grant si colaborás con 3 países, y entonces está el día antes del deadline, uno mandando que necesito a alguien en no sé qué país para... O sea, te empiezan a llegar, claro. Te empieza a llegar un montón de periodistas, perdón, que es un minuto para mí. No, perfecto. No, que te das cuenta porque como editora te empiezan a llegar un montón de propuestas. Me estoy aplicando a una beca, un grant, qué sé yo, y necesito un medio argentino o de Sudamérica para publicar. Es como... Eso pasa un montón, por eso también tomar las cosas con seriedad. El otro gran tema que veo, sobre todo creo que en Latinoamérica, en otros lados, el tema de la diversidad, creo que eso está cambiando, pero el periodismo de investigación siempre fue un contexto bastante dominado por los hombres, y también empezar a buscar herramientas para que las mujeres también lleguen a posiciones de liderazgo. Y en realidad en Latinoamérica hay muchísimas organizaciones ahora que tienen mujeres liderando, y no solo la diversidad en cuanto a género, sino otro tipo de diversidades y una búsqueda activa de esa diversidad. Y el último tema que... antes de la reflexión que me gustaría tocar es este del burnout, esto de que hablamos todos. Es tanto en el periodista de investigación que en la pasión es lo que lleva, y la perseverancia, pero cuanto más pasión, más estrés, más burnout, y que en realidad eso no se lo soluciona fácilmente, porque el burnout es porque no está el contexto dado. Hay precariedad, no tengo la posibilidad de realmente... O sea, el burnout no se soluciona, me doy un bañito de inversión y hago yoga, más allá de que está buenísimo hacer yoga, pero el burnout es porque realmente no tenemos el contexto, no tenemos el soporte, y está en nosotros recrear y empezar a buscar ese soporte. Y las fuentes de la fuerza, que dijo Fernando Ruiz, me gustó, lo adapté. Y básicamente cuidarnos también entre nosotros, esto que hablaban de los periodistas de Rosario, o sea, estar mucho más atento a cuidar al periodista de investigación y a cuidarnos entre nosotros. Y nada, y lo que yo les pido sobre todo a los estudiantes, que no se aíslen, que existen un montón de recursos como nuestra organización o muchas otras más, nos pueden escribir, para eso estamos.
salgan al mundo. Yo siento que voy a estas conferencias y siempre veo a los mismos argentinos que son geniales y hacen cosas geniales, pero me gustaría el año que viene en mi conferencia ver 10 más, otras caras, otra gente, además de los que están haciendo grandes cosas. Y no es casualidad que están haciendo grandes cosas porque también están mucho más conectados con la inspiración y los que pasan. Y busquen, hay mucho online, aprendan, inspíranse, hagan cafecitos aunque sean virtuales y cuenten conmigo si los puedo ayudar en algo. Muchas gracias, Gaby. Bueno, tengo dos buenas noticias para darle. Creo que esto refleja que este es un panel mayoritariamente femenino, porque fue extremadamente puntual, lo cual les queda mucho tiempo para hacer preguntas, queda media horita todavía, tenemos acá, así que es una gran oportunidad, piensen las preguntas. Y la segunda es que dejaron un horizonte muy esperanzador frente a tanta pálida. La Argentina hoy en todas las encuestas lo que aparece como el sentimiento predominante es la sensación de frustración, de desesperanza. Y creo que haber escuchado a Edgardo, a Mariel, a Gaby, a Silvina, nos dejó un horizonte de oportunidades, que es increíble que en este contexto y frente a los desafíos y a lo mal que está el periodismo y a las circunstancias tan adversas por las que atravesamos para ejercer nuestra profesión, aparezcan tantas oportunidades. La idea de el espíritu colaborativo y los emprendimientos colaborativos, la idea de poder sortear obstáculos que están generando nuevas formas, entender la sustentabilidad del periodismo, que me parece que es elemental, una de las cosas que lo teníamos como una amenaza de muerte y sigue siendo y estando sobre nosotros, pero empiezan a aparecer y a emerger nuevas oportunidades y nuevas formas de hacerlo. Aparecen quienes nos pueden ayudar para hacerlo, como una organización como esta, como lo que hace Edgardo, que empieza a generar esta red en todo el país y que emerge y que puede proyectarse hacia el resto del país y hacia afuera también, porque tiene una potencia que le da ese lugar. Por lo tanto, me parece que lo mejor que nos deja es un mensaje bastante optimista, o mucho más del que yo tenía antes de empezar, porque tenía un montón de preguntas sobre por qué no. Y ahora, la verdad que digo, bueno, qué bueno que podamos decir por qué sí. Así que bueno, les dejo abierto. Quería decir una cosita sobre Edgardo, que no lo quise interrumpir ni quería superponerme al tiempo de Gaby, de Gaby, que me parecía tan valioso lo que está haciendo Ruido, y quería destacar dos cosas, destacar una cosa y comentaron, porque él mencionó que en Infobae levantamos esa investigación. Me parece que la posibilidad de que en cada provincia se releve, se hagan accesos a la información sobre determinados temas y que podamos construir un mapa federal en un periodismo que es muy porteñocéntrico, me parece valiosísimo. Y lo otro, una anécdota para reflejar, porque uno de los desafíos es la visibilidad en medios nacionales. Ustedes quizás no lo saben, pero a los medios nacionales no les gusta mucho publicar a veces investigaciones de otros, y ahí funciona mucho la alianza periodista-periodista, que dice, che, mira, está esto, bueno, sí, un hueco, sí, ¿cuándo lo das? Yo. Entonces quizás funciona. Cuando publicamos lo de la red Ruido, que quizás yo creo que la publicamos tal cual y con el crédito de Ruido, no, yo creo que no le metí mano a esa, que respeté mucho porque me parecía que era un trabajo valioso, pero quiero contar la anécdota para que vean el impacto de ese laburo enorme que le llevó meses. El gobernador de una provincia del norte no había respondido al corresponsal de Ruido porque quizás no lo conocía demasiado. Salió publicado en Infobae, levantó el teléfono, no, pero esto no es así. Bueno, digo, che, está reclamando, esto es así. Bueno, nunca respondió al periodista local, pero cuando sale publicado en un medio nacional se siente interpelado y ahí se ve obligado a responder. Esta alianza entre un medio, en este caso es una red chica, en términos de conocida, no era tan conocida, Ruido estaba arrancando, digamos, no tiene tantas investigaciones, me parece que es muy valiosa y es un buen ejemplo. Quería contar esa anécdota porque era positiva. Buenísimo por el aporte, Mariel. Preguntas. Sí, una Ricardo. pregunta para Silvina Eguy. Me interesa que puedas contar un poquito más cómo es la trama de sustentabilidad del diario.ar. O sea, ¿son de alguna manera una sucursal de esa idea de España? ¿Cómo se financia acá? ¿Cómo se, el lector que pone plata, etcétera, etcétera? Bueno, nosotros surgimos hace 2 años y el capital inicial es del diario.es. Los periodistas, el diario.es es un diario que ya, acaba de cumplir 10 años. Lo fundaron periodistas con las indemnizaciones de distintos diarios que justo en la crisis del periodismo en España, que también fue global, pusieron las indemnizaciones para fundar un periódico digital
con este modelo en el cual los socios iban a aportar capital mensualmente para generar el periodismo que ellos querían sin condicionamientos. Y bueno, y fue muy bien porque ahora el ingreso de socios es mayor que el ingreso de pauta publicitaria. Bueno, en pandemia y teniendo buenos resultados, el diario.es, y nosotros también lo empezamos a hacer, tiene una práctica de transparencia y publican todos los números que tienen, ingresos de publicidad, de socios. Bueno, el primer año de la pandemia terminaron con un superávit y decidieron extender este modelo de negocio a América Latina y eligieron Buenos Aires. Entonces, el diario AR es una sociedad anónima que es fundada el 80% por el capital del diario.es y un 20% por periodistas argentinos que nos unimos a este proyecto. Tenemos un modelo de negocio en el cual tendríamos que estar en equilibrio en 4 años, o sea que hasta 4 años la inversión del diario.es va a garantizar la sustentabilidad, además de dar el capital financiero, también lo que dan es la parte tecnológica, que es muy importante, porque un diario digital necesitas un publicador o CMS, bueno, un montón de cuestiones para mantener la comunicación con los socios, un buen sistema de comunicación que está basado en newsletters, en correos electrónicos y además una plataforma de pago. Por ese lado, es el negocio puro, ¿no? Y después, a partir de eso, nosotros surgimos en diciembre del 2020 y a los 6 meses lanzamos el modelo de membresía. O sea, empezamos a decir que las personas que quieren apoyarnos se pueden hacer socias y socios. Porque primero, fundar un medio implica estar desde el papel higiénico hasta el título y que aguantar las llamadas telefónicas es bastante complejo. Y bueno, entonces a los 4 meses, 5, lanzamos una campaña para hacer socias y socios y empezar a explicar esto, porque es muy complicado, todavía lo seguimos explicando y sabemos que nos falta un montón para poder hacer entender que el aporte mensual no es a cambio de nada, o en realidad es a cambio de muchísimo, que es garantizar que la información es un bien público, que tiene que llegar a la máxima cantidad de personas y que nosotros somos un medio que tenemos somos una empresa privada, pero la rentabilidad está en función de garantizar el periodismo. Todo eso hay que contarlo en una sociedad argentina que vive una crisis económica profunda, que además descree de los medios, que descreen de los periodistas. Y bueno, esa es parte del proceso y del negocio, y además construyendo alianzas y como cambiando los paradigmas de bueno, nosotros nos hacemos virales. Entonces un poco nos pasa que bueno, los 10 medios más leídos, 36 millones de usuarios únicos por mes. Hay 36 millones de personas que leen noticias en Argentina, en América Latina, en el mundo. No sé si creo que en el mundo hay 36 millones de personas pero bueno, es un consumo que tiene que ver con un montón de contenidos y seguramente que si vamos a ver la profundidad de esas analíticas, la noticia periodística es mucho menos, no está nunca entre las, creo que por ahí sí algunos, pero en noviembre, cuando salieron los Pandora, la nota más leída en el diario AR fue justamente las 10 familias más ricas que aparecen en los Pandora. Entonces, nuestros virales son ese tipo de información, de datos concretos que tienen que ver con el periodismo de investigación, pero es otro modelo y funcionan con otras métricas. No sé, esperemos que en algún momento tengamos 36 millones de lectores, pero por ahora, pero eso es. Sabemos que buscamos masividad, porque cuanto más nos lean, más posibilidades de que haya gente que tenga ganas de hacerse socias y socios, pero bueno, tenemos que salir a enamorar, como dicen los de marketing. Yo por acá. ¿Qué tal? Bien. Es una pregunta abierta, pero la verdad que, bueno, yo ya llevo un par de años tratando de insertarme como periodista y se me vienen 2 preguntas. Por un lado, ¿qué papel juega el activismo digital cuando tenemos investigaciones que son muy buenas y sin embargo nos cuesta llegar a la audiencia? Y por otro lado, ¿cómo vamos a hacer a convencer a los directivos de los distintos diarios para que entiendan la diferencia de contenido SEO blando
y de contenido nutritivo para la sociedad. ¿Quién quiere? La primera era... Dale. Sí. Dale. La segunda, no sé si tengo. Esa es básicamente la lucha del día a día del periodista, sentarte y darle y podés aprender técnicas de cómo podés presentar mejor el pitch y podés buscar y podés hacer alianzas y podés buscar un grant, o sea, pero no sé, ahí es muy complicada. La otra es que básicamente ahora el periodismo no hay forma de empezar a escribir una nota o a planificar una nota sin a la vez estar pensando cómo vas a distribuir esa nota, y eso es una de las principales cosas que nosotros a nuestros miembros ayudamos, o sea, cómo la vas a distribuir, cómo vas a generar impacto, cómo vas a generar engagement, o sea, va todo a la vez, ya básicamente, y por eso es necesario el equipo, porque quizás vos estás haciendo tu investigación, pero tenés que tener un equipo al lado que esté pensando, ¿cómo lo voy a poner en las redes sociales? ¿Cómo voy a hacer esto? Y si hago un video, y si hago un podcast, y ahí es cuando... Y la otra, básicamente cómo convencer, no sé, porque bueno, yo también estoy un poco alejada de Argentina y sí lo que admito es que cuando veo desde afuera periodismo, veo notas y leo notas que tienen errores de gramática, errores de ortografía, me agarro a la cabeza y digo, no puede ser que estos medios grandes que donde yo antes trabajaba, ahora tengan notas que algunas no se puedan leer. Entonces a veces pienso, si tenés una precariedad, porque el pobre periodista tiene que tener 44 trabajos para llegar a fin de mes, si realmente el periodismo está en crisis porque no hay... El periodismo de investigación ya estamos hablando de años luz, pero bueno, hay que seguir luchándola y como dije, depende tanto de lo individual, depende tanto de uno. Sí, quizás en vez de salir el fin de semana vas a quedar haciendo la investigación como muchos de los que están acá y demás, pero bueno, yo no quiero irme de acá con una mirada negativa, quiero tratar de inspirar porque si no son ustedes los estudiantes o los que están acá, no queda nada, así que necesito que salgan y sí, y cuando haces la nota pensás en el impacto y demás, pero bueno, seguro ellos pueden agregar más desde la mirada argentina. No, yo iba a decir que es cierto que a la ciudadanía hay temas de estos que no le interesan tanto como otros, sí interesan, pero no tanto como otros. Hay un contrato social roto desde hace mucho tiempo, hay provincias que han naturalizado situaciones... Digo, en una provincia donde hace casi 25 años que gobierna la misma persona, han naturalizado situaciones que no son naturales. Entonces, ya romper eso es muy complicado. Nosotros en la primera investigación presentamos los 24 pedidos de acceso a la información, no recuerdo cuánto, pero vamos a poner que contestaron 7. Bueno, en la segunda contestaron 9. Y en la tercera, no recuerdo si 10 o 11. Es muy poquito el avance. Pero bueno, machacando, como dice Gaby, machacando y perseverando, ¿no? Que es lo que dijo Mariel al principio sobre el periodismo de investigación. Sí, yo creo que ahí hay un punto que tocaron varios y que es, por un lado, creatividad para llegar y por otro lado, pedagogía. Digo, necesitamos hacer una pedagogía ciudadana, que es parte también lo que quiere hacer y lo que trata de hacer FOPEA, de hacer entender que sin periodismo, sin información, sin investigación periodística, no hay una democracia de calidad y no hay una ciudadanía que sea capaz de tomar decisiones informadamente. Entonces, me parece que es parte de lo que, y ha surgido, me parece que es una de las cosas ricas de este panel, esta idea de construir ciudadanía haciendo pedagogía para que se interprete que eso tiene un valor y tiene un valor para la toma de decisiones y para el país en el que uno vive. Hola, buenas tardes, ¿todo bien? Una pregunta, ¿cómo ha cambiado el periodismo de investigación en relación al avance de las tecnologías y al avance de las tendencias, como bien mencionaron, la sustentabilidad o la diversidad? Es una pregunta abierta. Sí, creo que cambió mucho, digamos... Quisiera destacarte 3 cosas que creo que no cambiaron. Voy a ir al revés. Creo que no cambió el tema del valor de la observación directa,
no se resuelve todo de internet y en el escritorio, por más que tenemos muchísimas más herramientas, yo mencioné algunas, ahora tenemos documentos, casi todos los documentos los tenemos digitalizados, tenemos herramientas para buscar dentro de esos documentos, si antes requería pasar papel hoja por hoja, no había algo que te permita un control find, ¿no? El control F famoso de buscar. Entonces, ahora hay muchísimas herramientas que te permiten, por ejemplo, analizar grandes volúmenes de información o detectar nombres o datos que te interesan sin tener que revisar documento a documento. O sea, esto es un gran avance. Pero eso no quita la observación directa. Yo digo, mi primer nota de investigación fue, justo lo pensando para esta charla, fue en 2011, porque hasta ese momento yo no hacía periodismo de investigación y fue sobre el caso Jokländer. Y el puntapié del caso Jokländer, que quizás no lo recuerdan mucho porque hay muchos jóvenes, que tenía que ver con los manejos irregulares de los fondos para la Fundación de Madre de Plaza de Mayo para Vivienda, tuvo que ver con un Sueños dato compartidos. Sueños compartidos. En ese momento que no había tantas herramientas de internet, que ahora hacemos muchos cruces, yo había conseguido en una base que es Gnosis, que un domicilio de una empresa era una empresa que era la que fabricaban las supuestas casas. Y cuando voy a esa empresa y toco el timbre, me atiende Jokländer. Más conexión que esa, digamos, eso no lo hubiera sabido nunca, porque no figuraba nombre de él, si no hubiera sido y me atendió él porque no se esperaba que fuera un periodista a tocar el timbre. Digo, es un hecho, porque eso me disparó después esa investigación, que fue mi primera investigación y como la primera que tuvo también algún impacto, ¿no? Y que un poco me hizo meterme en eso. La otra cosa es que yo creo que no cambió, digo las tres cosas breves, no quiero extenderme, después si alguien quiere, no cambió ir al lugar de los hechos, la observación directa, el tema de llamar a los involucrados, y no llega a decirlo, pero lo quiero decir, porque en este periodismo de grieta que nos ha atrapado, muchas veces si el involucrado es como que no hacemos el esfuerzo para saber su opinión, y eso me parece que ustedes como periodistas jóvenes, y acá hay periodistas que esto lo estoy diciendo es una obviedad, pero para muchos jóvenes no, siempre llamar a los involucrados antes de salir, siempre tener la versión, porque la foto que tenemos muchas veces es una foto parcial, recortada, y no tenemos la película, entonces eso no cambió. Y lo tercero, ante las dudas, si tenemos dudas, no publicar, no salir, porque es mucho mejor quedarse frustrado, aunque en el momento uno se le cuesta, que después ser desmentido, o que te muestren un papel y te digan esto no es así. Eso no cambió. Después lo que cambió mucho es lo tecnológico, que eso nos sirve, es un desafío, una oportunidad, yo lo dije. Me parece que en eso tenemos grandes herramientas, ahora que antes no teníamos, las conexiones entre colegas, ver lo que pasa en otros países, las alianzas, todo eso nos suma. Pero la esencia del periodismo, del trabajo de periodismo, en esos tres ejes que yo te dije que no llegué a comentar al principio, me parece que eso se mantiene. Gracias. ¿Alguien más quiere aportar? Sí. Bueno, puedo aportar muy rápido porque ahora me quedé pensando, fuimos muy positivos y digo, hay que hablar de esto también. Bueno, el gran cambio también es, tenemos más herramientas nosotros para analizar datos y demás, pero los otros también tienen más herramientas para hacer campañas de desinformación, para el fake news, para generar cosas en redes, eso es un gran tema, pero bueno, cambiaron un montón de cosas, pero yo coincido con ella, o sea, la base, lo importante del periodismo de investigación sigue siendo lo mismo, tenés más herramientas, menos distintas, lo que sí también cambió es esto, ahora tenés mucho más, esto es lo que yo decía, hay mucho más, es mucho más fácil conectar, es mucho más fácil generar estas cosas que antes por teléfono era mucho más difícil hacer una investigación colaborativa, ahora eso sí. Bueno, nos quedan dos preguntas más. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, gracias, porque acostumbro siempre a felicitar, agradecer a quienes se animan a hacer periodismo de investigación por eso, por animarse, por atreverse, por insistir, por perseverar, por machacar, como dijeron por ahí también, me gustó ese verbo. Quiero preguntarles a quienes hacen periodismo de investigación o puntualmente a ustedes que están acá en este panel, ¿qué es lo que los motiva a hacer periodismo de investigación? Porque si bien hay algunas ventajas en este tiempo respecto de las herramientas, del acceso a la información, de esto de poder tomarse un café con alguien a la distancia y demás, he observado unos cuantos puntos negativos importantes también. Entonces, ¿de dónde sale ese fuego que tienen para poder dedicarse a esto? Bueno, es muy personal esa pregunta, ¿no? Tiene que ver con una pasión que en mi caso tiene mucho que ver con una concepción del periodismo, ¿no? Me parece que no quiero desmerecer otros tipos de géneros periodísticos, ¿no? Pero pienso que el periodismo de investigación
es como la masa madre del periodismo. Algo así se me ocurre. Sin levadura. Sin levadura. Sí. Me parece que es lo que está en la naturaleza de cualquier tipo de noticia que uno se va a sentar a pensar, a redactar, a buscar información. Y cuando uno puede llevarlo eso a un informe o a un contenido mucho más elaborado, mucho mejor, ¿no? Pero es la pasión y es pensar que eso es como la naturaleza del periodismo, en mi caso. Yo coincido con Edgardo, es un poco como esa especie de lo ideal del periodismo, que uno quiere descubrir algo que no se sabe. Es un lugar común, por eso me resistía como a dar esa respuesta, pero es como decir, vos querés encontrar algo que no se conocía. Y eso es una especie de bichito que te da ganas y que, bueno, que hace que hagas el esfuerzo. Digamos, es la antítesis de cuando te llega la Gacetilla oficial, es absolutamente lo contrario, ¿entendés? Entonces, pensar, es más, digo, a veces yo miro una noticia oficial y pienso, le voy a empezar a buscar, a ver, a lo voy a nociar, en serio, lo primero que hago, que es un verbo que inventamos, que es hacerle gnosis, para ver, ¿entendés?, qué conexiones tiene, dónde trabaja, qué empresa, ¿no? Bueno, es como eso, mirar como del otro lado, como buscarle, que si no te quedás como con lo que ya te llega o lo que ves. Pero igual es verdad que hay muchos tipos de periodismo y todos son valiosos, porque es verdad que hay una función de servicio social, de que la gente se informe de lo que está pasando, que quizás no está haciendo periodismo de investigación todo el tiempo, por eso es como un género, pero bueno, es esto que dice, uno dice la pasión y parece un lugar común, pero hay algo medio obse, ¿no?, de uno, y que tenés que tener a tu pareja que te aguante, que estás haciendo algo que medio de locos, ¿entendés? Entonces, claro, bueno, es difícil, pero es una cosa medio personal de adentro, ¿no? Sí, y yo quiero sumar, me parece que más allá del motor individual que a cada uno nos ha movido a elegir esta profesión, y que es una profesión que a veces nos toca, porque también hay muchos periodistas, todos hemos tipeado gacetillas, nos hemos querido matar cuando nos encargaban determinada nota, no sé, y todo lo demás, y en algunos momentos pudimos hacer las notas que nos interesaban y que nos gustaban, pero como implica tanto esfuerzo mantener esa pasión, que cuesta en términos personales, de agotamiento y todo lo demás, me parece que también es muy interesante cuando empezamos a levantar la cabeza y vemos otros colegas, otras personas que estamos unidas por la misma pasión, y empezamos a construir otro tipo de cosas para que cuando uno o una esté cansado o tenga problemas, los otros sigan. Entonces me parece que lo que tiene el periodismo y el periodismo de investigación es justamente sostener estas redes en las cuales cada uno de nosotros ponemos toda la pasión y todo lo que nos gusta de esta profesión, por eso lo elegimos. A veces yo hago la broma que, por más que he trabajado siempre en empresas privadas, parece como un trabajo de empleado público, pero en términos de servicio público, pero cuando estamos como que no podemos porque tenemos problemas y todo lo demás, está el resto que nos va llevando, y entonces vamos construyendo otro tipo de cosas, y entonces me parece que la pasión mueve, pero los amigos y amigas que vamos haciendo en esta profesión y que en determinado momento nos unimos en proyectos que sostienen, es lo que maneja, lo que nos permite justamente hacer este tipo de periodismo, ¿no?, y hacer una diferencia. Gracias, Silvina, porque de alguna manera eso es lo que pretende ser FOPEA, ese espacio donde nos demos ánimo, de alguna manera. Yo voy muy cortito porque aunque ahora yo soy como una ex periodista de investigación, que ahora soy como una coach o no sé qué sería, pero básicamente en mi vida es todo el tiempo con periodistas de investigación y siempre digo lo mismo. O sea, primero voy a hablar de los buenos periodistas de investigación, porque no hablemos del que está ahí por el ego, del que está ahí porque quiere conseguir algo. Estoy hablando de los buenos, los que están ahí por pasión. Son un poco seres supernaturales, por eso yo decía que hay que cuidarlos. Es muy loco cuando vos te encontrás con esta persona que te cuenta que tiene amenazas o que tiene un patrullero, que no sé qué, y a veces dices, wow, o sea, es una pasión, es una cosa increíble, pero también entender que todos podemos aprender técnicas y usar. Estás haciendo una nota, quizás no tenés un mes, 3 meses, tenés una semana, pero puedes usar alguna técnica y hay que también tratar de hacerlo. Pero sí, yo creo que son seres supernaturales, por eso mismo también es muy fácil perderlos en el camino. Y es muy fácil también, sobre todo,
es muy fácil perder mujeres en el camino, porque también ahora están las redes, y hay campañas, y te ponen videos sexuales, le ha pasado a un montón de colegas en partes del mundo. Está complicado, y también cuando empezás a tener una familia, sobre todo pasa en África, cuando buscamos mujeres periodistas en África para venir a la conferencia, encontramos muy pocas, y es, ¿qué onda? ¿No existen? No, es que muchas cuando están por dar el paso, cuando realmente están creciendo en la carrera, tienen hijos y no logran poder cohabitar y tener soporte, entonces bueno, son seres supernaturales, pero que necesitan que todos intentemos de alguna manera ayudar. Bueno, última pregunta cortita y con la respuesta también cortita porque se nos acaba el tiempo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Preguntarle, bueno, al panel, principalmente a Mariel. Ustedes hablaban de que venían de escribir en redacciones, en diarios, en papel y pasaron a la digitalización. ¿Cómo se hace para clasificar los distintos datos que nos llegan día a día de acuerdo a la importancia o quizás la relevancia que tengan, y también esto de no perder una investigación muchas veces por tener muchas tareas dentro del medio? Gracias. De la primera, yo particularmente en Infobae nunca fue papel, siempre fue digital, pero igual yo por mi edad transité el paso del papel, digamos, yo trabajé en una revista que era papel, o en un diario también que era papel, entonces, pero bueno, digamos, yo ya no sé muy bien qué responderte a eso, me parece que ya hoy todos migramos a plataformas digitales, aún los medios que conservan el papel, pero no es el principal incluso ingreso, ¿no? Sino el principal gasto. Así que hay una migración inevitable. Y lo otro que me habías preguntado era... sí, yo no trabajo en el breaking news, entonces eso te permite un cierto aire, digamos, porque si vos estás con el breaking news es difícil resolver el breaking news y también dedicarle un poquito más de tiempo a algún tema. Ahí, como claramente en las redacciones suele haber alguna distinción entre el que está haciendo el breaking news y las noticias del momento y la cantidad de información que llega. Y respecto de los datos, mira, nosotros básicamente lo que hacemos, pues yo trabajo justo en la unidad de datos de Infobae también, que hacemos con investigación también tomando datos, que eso fue una forma que le buscamos para saltar un poco el tema de la grieta, pues los datos son como incuestionables y te guste o no te guste uno, los datos dan bien o mal, no los puedes cambiar. Lo que hacemos es, usamos básicamente planillas de Excel. Tenemos Excel gigantescos, pero digo, para aquellos que les interesa, para organizarse con la información, es una herramienta muy básica. El Excel es fácil de usar, quizás no tiene muchos elementos, pero traten de aprenderlo, filtrar, abrir pestañas, porque eso es como nuestra forma de organizarnos es en Excel. Y en equipo, y otra cosa, para trabajar en equipo, como hoy por hoy trabajamos todos equipos online, no estamos juntándonos todos los días físicamente, lo que hacemos, usamos todo en lo que sería el Drive de Google, en documentos, en Google Docs o en estos spreadsheets online. Entonces vamos cargando datos colectivamente según una misma planilla compartida que puede ser gigantesca, pero que nos sirve para ordenarnos. Bueno, buenísimo, muchas gracias.